clase del sur. No. Buenos días. Bueno, buenos días. Soy el teniente primero Ramírez Pomar Leandro. Y hoy, para dar comienzo con el módulo de valvulopatías, vamos a tener una clase introductoria con ciclo cardíaco. Y vamos a aprovechar para repasar algunos conceptos justamente del ciclo cardíaco, el loop de presión-volumen. Y después, adentrándonos en la patología, vamos a ver un poco de estenosis aórtica y vamos a cerrar de vuelta nuevamente con el loop de presión-volumen ahora en esta patología y vamos a ver cómo la curva se va desplazando hacia un lado del gráfico. Bueno, como decíamos, el ciclo cardíaco es un conjunto de procesos fisiológicos, mecánicos, que funcionan por gradientes de presión y volumen sobre todo, que se da de forma cíclica para permitir la correcta distribución de la sangre en la economía y en los pulmones. Tenemos dos grandes etapas, la diástole y la sístole, cada una también con diversas etapas, se puede dividir en diversas etapas. La relajación isovolumétrica vamos a comenzar con la diástole. La relajación isovolumétrica es la primera de estas etapas de la diástole, se da después del segundo ciclo cardíaco. Estamos en el medio de la gráfica, donde dice el número 1, relajación isovolumétrica, después del segundo ruido cardíaco, producido por el cierre de la válvula aórtica. La relajación isovolumétrica en este momento, ambas válvulas, la aurícula ventricular y la aórtica, se encuentran cerradas. El ventrículo está descargado, no completamente descargado. Sabemos que hay un remanente de 50 mililitros que mantiene el ventrículo. Y a partir de en este momento, las aurículas están cargadas de sangre. La presión es mayor dentro de las aurículas y menor dentro de los ventrículos, lo que provoca la apertura de la válvula mitral, permitiendo el pasaje, primero rápido, de la sangre desde las aurículas hasta los ventrículos. Después hay una etapa, que es el llenado pasivo. El llenado pasivo representa el 80% del volumen ventricular. Le sucede una etapa de diástasis, donde las presiones de la aurícula y el ventrículo llegan a equipararse. Durante todo este proceso, en el electrocardiograma lo vemos representado con una línea isoeléctrica. Esto es una etapa que le da tiempo al ventrículo de poder llenarse correctamente o tener un máximo llenado de forma pasiva. A esto le sucede una etapa de llenado activo en el que las aurículas se contraen, de la sístole auricular, y permite el 20% del llenado. La representación electrocardiográfica de la sístole auricular es la onda P. En este momento los ventrículos se encuentran llenos, la presión aumenta dentro del ventrículo con respecto a las aurículas y esto permite el cierre de las válvulas auriculoventriculares para dar inicio a la sístole. Este cierre de las válvulas auriculoventriculares es el segundo, o produce el segundo ruido cardíaco. Y decíamos, da inicio a la sístole. La sístole también tiene varias etapas. La primera de estas etapas es la contracción isovolumétrica. Va a permitir el aumento rápido de la presión hasta que eventualmente supere la presión de la aorta. En la gráfica lo vemos acá. La presión del ventrículo en línea azul y la presión de la aorta en línea roja. Una vez que la presión del ventrículo supera o vence la presión de la aorta, entonces vamos a poder abrir, o se van a abrir las válvulas aórtica y pulmonar, y va a comenzar la etapa eyectiva.
Este es el primero de los conceptos que podemos empezar a ver, es el concepto de poscarga, que justamente es la presión que debe, o la fuerza que debe ejercer el ventrículo para poder vencer la presión arterial, para poder eyectar finalmente la sangre hacia la economía. Decíamos entonces que se abre la válvula aórtica, comienza el periodo eyectivo. Este periodo eyectivo también tiene una fase rápida y otra más lenta. Lo importante es que el ventrículo va a eyectar la mayor cantidad posible de volumen y eventualmente la presión de la aorta va a superar a la del ventrículo y esto va a provocar el cierre de la válvula aórtica y pulmonar, generando el segundo ruido cardíaco. Otro concepto importante o interesante repasar acá es que en este momento en el que se cierran la válvula aórtica particularmente, se llenan los senos de Valsalva y esto permite la perfusión en diástole, pero recordemos que a partir del segundo ruido cardíaco comienza la diástole, la perfusión en diástole de las arterias coronarias. Ya tenemos entonces repasado el ciclo cardíaco. Vamos a llevar todo esto, en realidad solamente el punto de vista del ventrículo izquierdo a esta nueva gráfica, que lo que hace es relacionarme presión y volumen. En esta gráfica podemos ver desde el punto D en adelante todo lo que vimos desde el cierre de la válvula aórtica en el punto D para dar comienzo a la diástole. En este momento hay una etapa de una línea recta, ¿sí? Que representa la relajación isovolumétrica. Vemos que el volumen se mantiene en 50 mililitros, pero la presión cae rápidamente hasta ser inferior a la presión que había en las aurículas. En este momento se abre la válvula mitral, comienza un periodo de llenado ventricular rápido hasta que en algún punto las presiones se equiparan, le sucede la contracción auricular para terminar de llenar el ventrículo. Ahora nos encontramos en el punto B, donde se cierra la válvula mitral, comienza la sístole, contracción isovolumétrica, aumenta rápidamente la presión, manteniendo el volumen. Y esto es el concepto, acá podemos ver nuevamente el concepto de poscarga, representado por esta línea recta que llega hasta la apertura de la válvula aórtica. Ahora vamos a ver cómo todas estas uniones entre los puntos, estos segmentos, se van modificando una vez que veamos en la estenosis aórtica. Decíamos que se abre la válvula aórtica, comienza el periodo eyectivo, primero rápido, luego un poco más lento, cae rápidamente la presión hasta que se cierra la válvula aórtica y nuevamente comienza el ciclo. Otra cosa que podemos ver en este gráfico representado entre la línea A y B, que es el periodo de llenado, cómo podemos entender otro concepto que es la elastancia. Si la elastancia o la capacidad de dilatarse del ventrículo y de recolectar más cantidad de sangre está disminuida, entonces el punto A y B va a ser más corto. El periodo de llenado va a ser menor porque va a estar reducido el volumen. ¿Sí? Bueno, para continuar con esto vamos a empezar a meternos en estenosis aórtica y para poder entender bien la fisiopatología y para poder entender bien también la clínica de esta patología, vamos a entrar primero a hacer un repaso de la válvula aórtica, la cual es una estructura compleja, anátomo-funcional, que permite el flujo de sangre unidireccional y además permite la perfusión en diástole de las coronarias, como habíamos dicho, a través del llenado
de los senos de Valsalva. Además forma parte del tracto de salida del ventrículo izquierdo y de la raíz de aorta. Decíamos que es una estructura compleja formada por valvas o velos. Las valvas tienen nombres específicos. La valva coronariana derecha, que da lugar al seno derecho, y al ostium de la coronaria derecha. Hay una valva izquierda, con un seno, con un ostium y con una arteria correspondiente también izquierda, y una valva no coronariana o posterior. Tenemos los triángulos interventriculares que vistos si los viésemos desde el ventrículo hacia arriba, veríamos que con el anillo forma un triángulo, el borde inferior de las valvas, la zona de inserción de las valvas, los senos ya los nombramos, y la unión sinotubular. Esta es una vista anatómica en la que podemos diferenciar las diferencias entre la sístole y la diástole, desde el punto de vista de la valva aórtica. Vemos los límites, donde el límite anterior es la arteria pulmonar o el cono arterioso, el límite posterior está representado por el septum, y las dos arterias que acompañan sus respectivos senos, el seno coronariano izquierdo con una arteria a la izquierda y seno derecho con una arteria derecha. Bien, ya hablamos un poco de los límites, el infundíbulo pulmonar o cono arterial hacia adelante y posterior, 2/3 formado por el septum interventricular y la fibrosa microaórtica, que se ve un poco mejor en esta otra imagen, donde la fibrosa microaórtica sería la fibra que separa la aorta de la aurícula. Está dividida en 4 porciones: el anillo aórtico, los senos de Valsalva, que lo mencionamos varias veces, la unión sinotubular, une la unión de los senos de Valsalva con la porción propiamente tubular. Bueno, una vez repasadas todas estas estructuras anatómicas, vamos a empezar a hablar de la estenosis aórtica propiamente dicha, que no es más que un estrechamiento en la válvula que genera justamente una obstrucción del flujo del ventrículo izquierdo hacia la aorta durante la sístole. La manifestación clínica, las manifestaciones clínicas más frecuentes van a ser la angina de pecho, el síncope y disnea, que puede ser al esfuerzo o al reposo. Para empezar, en realidad, hablando de las manifestaciones clínicas, tenemos que recordar que esta es una patología que, al ser progresiva, muchas veces va generando cambios muy lentamente y el paciente incluso puede llegar a autolimitarse, puede llegar a postergar la consulta, dado que los síntomas muchas veces no se dan en reposo, y es una patología en la que una vez que aparecen las manifestaciones clínicas es ya de alta severidad, o se evidencia que después de estudiar al paciente encontramos un paciente muy avanzado en la estenosis aórtica. Uno de los primeros síntomas que podemos encontrar puede ser la angina de pecho, cuando aparece hasta en un 66% de los pacientes ya se encuentra con estenosis severa, pero además se puede dar concomitantemente con una enfermedad coronaria. De hecho, el 50% de los pacientes que llegan a este estadio de estenosis aórtica también tienen concomitantemente una enfermedad coronaria. El promedio de vida, una vez que aparece este síntoma, es de 5 años. Otro de los posibles síntomas que podemos encontrar es el síncope,
Por lo común suele ser al esfuerzo, y de ser en reposo deberíamos descartar una arritmia o algún trastorno de conducción. Y una vez que vemos síncope en la estenosis aórtica, sabemos que el promedio de vida de esta persona es de 3 años. Al igual, la disnea de esfuerzo es el último de los síntomas. Muchas veces este es el síntoma que más posterga a la consulta, debido a que el paciente se va autolimitando. Y en este caso, el promedio de vida, una vez que aparece el síntoma, es de 2 años. Semiológicamente podemos identificar otros signos en el examen físico. Uno de los signos es el pulso parvus tardus, que se refiere a un pulso de ascenso lento, de ascenso lento, justamente por la misma patología y por la misma conformación de la nueva válvula o de la válvula estenosada. El ventrículo va a tener que hacer mucha más fuerza y va a tardar mucho más en generar, va a prolongar la sístole para poder vencer la poscarga que veníamos hablando. El cuarto ruido es siempre patológico, siempre que lo encontremos va a ser patológico, y es la patada auricular. La patada auricular la genera la aurícula justamente para poder vencer la nueva elactancia, o sea, la disminución de la elactancia del ventrículo. La aurícula va a tener que hacer más fuerza para poder terminar de llenar el ventrículo, y esto genera un flujo turbulento que genera el cuarto ruido. El R2 en la estenosis aórtica puede ser suave y único, o incluso dividirse cuando la estenosis aórtica es grave. Ahora voy a mostrar un gráfico. ¿No? Tenemos el R1 y el R2, ¿no? Tenemos en el paciente normal, decíamos que el R1 precede a la sístole, el R2 tiene 2 componentes, uno aórtico y otro pulmonar, y después la diástole, precedida por el R2, a lo que se le sucede el R1. En una estenosis aórtica leve podemos encontrar el R2. El R2 se va a mantener igual, pero cuando empezamos a ver que la estenosis aórtica es moderada, el R2 es único. No podemos diferenciar el componente pulmonar del aórtico, y de hecho disminuye el volumen del R2, justamente porque la valva puede no terminar de cerrar con la misma fuerza. En la estenosis aórtica grave vemos algo paradójico, que es que el componente pulmonar precede al componente aórtico. Y esto es justamente parte de lo mismo. Cuesta más cerrar, y la sístole, aparte del ventrículo izquierdo, se prolonga más. Entonces, el componente aórtico es posterior al componente pulmonar. El chasquido de dirección aórtica va a ser posible escucharlo en válvulas bicúspides congénitas. Y las características del soplo, que es lo más importante, que va a ser un soplo sistólico electivo, va a ser áspero o rudo, con un acné temprano al principio, y conforme vaya progresando la patología va a ser tardío. Justamente también es parte de lo mismo, el ventrículo izquierdo tiene que hacer más fuerza, va a tardar más en vencer la poscarga, y va a llevar el acné, o el punto más alto del soplo, más cerca del segundo ruido. Bueno, decíamos, es de aspecto romboidal. Justamente
lo podemos ver en el esquema. No sé si se termina de escuchar bien. Este es el soplo carotidio, en realidad, este era el que quería ver. Otro signo que tenemos que identificar, justamente por la concomitancia de las patologías, es, sabemos que es de irradiación carotidia, porque justamente el sonido se desplaza por la columna de sangre hacia las carótidas. Y en caso de no ocultarlo, no tenemos que descartar la posibilidad de una estenosis carotidia que esté disminuyendo el soplo. Ya vimos la semiología del soplo. Vemos que en la estenosis aórtica grave también podemos encontrar el R4 presente. Y hasta acá, semiología y la fisiopatología de la estenosis. Ahora, volvemos otra vez al gráfico que habíamos mencionado al principio, el loop de presión-volumen. Recordamos los puntos, abajo y a la izquierda está representada la diástole, a la derecha y arriba representada la sístole. Ahora, ¿qué pasa si vemos ¿qué pasa si transportamos este gráfico o la representación de este gráfico hacia un paciente con estenosis aórtica? En violeta está representada el loop normal de presión-volumen y en rosado el loop patológico. Vemos cómo, para empezar, en la sístole, como la poscarga es mayor, el ventrículo tiene que vencer mayor cantidad, tiene que vencer una mayor presión o hacer más fuerza para poder inyectar la misma cantidad de sangre. Vemos que no ha cambiado el volumen, genera un acné mucho más alto y posteriormente va a caer de vuelta la presión. Esto de entrada va a generar hipertensión arterial, pero particularmente lo que nos interesa a nosotros ver es que también va a estar reducida la complacencia del ventrículo, no va a poder terminar de dilatarse para poder alcanzar el volumen inicial o el volumen no patológico. Se va a contraer, va a disminuir entonces la elactancia del ventrículo izquierdo y va a seguir en este mismo ciclo. Son dos características que podemos ver. Vemos cómo la curva se desplaza hacia la derecha, no tanto a expensas del volumen, sí del volumen del ventrículo izquierdo que disminuye y aumenta mucho la poscarga.